Pues vamos a seguir con la lectura de Pedro Páramo. Y acuérdense, estamos viendo de manera paralela, según nos lo presenta el autor, estamos viendo la niñez y luego la juventud de Pedro Páramo, y al propio tiempo ya en algo mágico, el mundo del diálogo de Eduviges Diada con Juan Preciado. Así muy someramente llega Juan Preciado, baja al infierno, al inframundo, a Comala, Juan Preciado. Lo conduce Abundio, un Abundio del que después dirá Eduviges Diada. Así que todavía anda penando Abundio, ya es un muerto Abundio. Pero también Eduviges Diada, cuando está platicando, y platica mucho con Juan Preciado, ella ya no existe y se va a ver cómo simplemente son rumores, son ecos, son murmullos, y al propio tiempo, en un plano histórico reconocible, tenemos esa niñez de Pedro Páramo, que 2 veces va a ver a su madre acongojada. Una que no es muy acusada, la escena de dolor cuando muere su padre. Otra que es hermosísima, poética, altamente poética, cuando muere su marido, el padre de Pedro Páramo. Entonces hay una atmósfera muy distinta de una Comala viva, llena de luces, de lluvias, de aves, y esa oscura Comala que es puros ecos, que es puros lamentos, que es únicamente dolor. Y hablando del dolor, pues como para el contexto de lo que es esto que vamos a leer, el dolor, el sufrimiento, es algo consustancial al humano. Así como no debe faltar comida en la mesa, tampoco falta para el humano el sufrimiento. Es parte es segunda naturaleza de uno. Aquella síntesis en francés que he olvidado, la cuarteta la he olvidado en español, pero el sentido es este: salimos y un llanto, entramos y un llanto y salimos. La síntesis del humano entra al mundo y suelta el llanto. Simbólicamente suelta el llanto y sale. ¿Para dónde? Según la religión o la falta de ella, sabremos, pensaremos, elucubramos a dónde va el individuo cuando se muere. Y en medio de esas 2 acciones, puro sufrimiento. El sufrimiento que para uno se convierte en culpa, en expiación, en un sentido de pecado, porque atenta de una manera canallesca sobre nuestra aspiración a la dicha, al bienestar, a la felicidad. Viene el sufrimiento y es algo que irrumpe de una manera horrorosa. Y lo peor es que en la vida del hombre es un sufrimiento jaspeadito, con pequeños rasgos de felicidad, que se sacó uno la lotería, que cosas que no valen mayor la pena. Entonces la vida del hombre ahora para
el cristiano, no digo el católico, el cristiano, la cosa es distinta, el creyente, porque tiene un interlocutor que es Dios. Y aquí vuelvo yo a citar al que todo mundo cita cuando se trata de estas cuestiones filosóficas, de preguntas existenciales. Siempre sale a colación un enorme, bellísimo individuo, Job. Él cree en Dios, por supuesto, y todo lo que ocurre en el libro lo conozco perfectamente. Tanto grita y exige e impreca Job que viene Dios, Jehová, Elohim, y se pone a platicar con él y le dice algo que me parece totalmente tramposo y falso. Ya llegando a la casa le pediré perdón. Ahorita le dice Job, ¿por qué me castigas? No te he hecho nada malo, que no eres justo. Y dice Dios, tú vas a entender mis acciones. Yo hice el cosmos, o lo hiciste tú. Yo creé el Leviatán de los mares, o hiciste tú ese monstruo. Hice el Behemoth, que es el monstruo de tierra, que algunos dicen una especie de hipopótamo, todavía más grande cuando aquellos tiempos. Tú los hiciste. No, entonces, ¿qué? Y él se arrodilla y dice, tienes razón, te he visto. Y lo convence, y entonces la vida, el sufrimiento de Job tiene un sentido. O sí, pero de nosotros no. Ni se me ha parecido Dios, y las preguntas ahí están. Dios, ¿de veras es bueno? ¿De veras soy hecho a su imagen y semejanza? Uy, nos fregó, me fregó y se fregó. Si yo estoy hecho a su imagen y semejanza, pobre de Dios y pobre de mí. Está uno hecho a su imagen y semejanza. Es bueno, es justo, es todopoderoso. Entonces, o el sufrimiento nos lo manda, o si no nos lo mandó, no lo puede evitar, no es todopoderoso. Y la pregunta angustiosa, ¿dónde estabas, Dios, cuando tanto sufrí? ¿O dónde estás ahora que estoy sufriendo? Esa ecuación tuya te falló. El hombre justo progresa, el hombre injusto es castigado. Te falló. Job le tuvo que haber dicho esto, e implícitamente se lo dijo. El hombre justo, tú dijiste, progresa, y mira cómo estoy siendo justo. El hombre injusto es castigado. Y mírame a mí, mira a los demás, mira a los que realmente han pecado contra ti y progresan, como el rico Abulón, por ejemplo. Abulón, no el otro, ¿cómo se llama? Creo que se llama igual, Abulón. ¿Cómo se llama el otro? Abulón. Sí. Bueno, entonces, el rico Abulón, ese eso se come. Entonces, ¿cuál es la respuesta al sufrimiento? Al creyente, para el creyente. Entonces, ¿en dónde está esa ecuación? Hombre bueno, premio. Hombre malo, castigo. ¿En dónde está? No lo puedes tú, no lo quieres aplicar, pues no eres justo. No lo puedes aplicar, pues que no eres todopoderoso. No lo aplicas, pues no eres no soy la criatura consentida, favorita de ti, porque al último me hiciste y apelaste al plural, hagamos. Hizo todo él solo, pero al final nadie ha explicado a qué se refirió con hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creo yo que también la visión existencialista, algunos dirán que el existencialismo ya es obsoleto, pero todo se dice de tantas cosas de Fromm,
de Freud, perdón, que ya son obsoletas, en su nombre, pero allí siguen, tal como ellos las descubrieron y el nombre que les dieron. Entonces, dicen que el existencialismo, aquí lo he dicho ante ustedes, para el existencialismo somos, la humanidad, estamos en un campo de concentración y estamos condenados a muerte. ¿Quién puede decir que no? El campo de concentración, nuestro planeta, condenados a muerte, ¿quién lo pudiera negar? Y es angustioso porque ve uno como el vecino, el pariente, sale muerto a enterrar, condenados a muerte, y uno está esperando su propia muerte. No a lo necrofílico, pero sí hay que tener en presente que he de morir no sé cuándo, he de morir no sé cómo. Pero dicen estos que para el creyente es peor, porque para el ateo la mortandad de la humanidad es un crimen descomunal mayor que el de todos los criminales de todos los tiempos. Todos los criminales de todos los tiempos, en todas las latitudes, no llegan a ser tan criminales como esa pena de muerte que tenemos todos. Pero para el creyente, para el no creyente, es un crimen anónimo. Para el creyente, el crimen se lo atribuyen a Dios. Allí está el sufrimiento como una prueba de, para ellos, para el creyente, el pecado, la culpa. Y allí pienso yo en Nietzsche, que dice, eso ya no deberá, algún día ya no va a existir, cuando estemos más allá del bien y del mal, de los conceptos bien y mal, porque el bien es sufrir por amor a Dios y el mal es el que se revela. Eso ya quedará atrás, porque Dios al propio tiempo, según la Biblia y según la religión católica, da el sufrimiento como vía para que haya salvación, todo por medio del sufrimiento. El estoicismo para soportar esto. Dicen, sufres por amor a Dios, ya ven las casaditas, ¿por qué no te separas? No puedo, etcétera. Pone alguna serie de razones y luego dice, todos mis sufrimientos se los ofrezco a Dios. Es una vía de acercarse a Dios, el sufrimiento. Pero otros dicen que, y yo esto sí lo creo, el sufrimiento saca del marasmo, saca de una sobrevivencia mediocre, sacude, es una corriente eléctrica poderosísima, y el individuo, si tiene temple, con eso no únicamente se engrandece, se endurece, sino que se conoce más íntimamente y conoce mejor el mundo que lo rodea. Entonces, si uno sublima el dolor, puede ocurrir como elemento, como agente positivo, ese detalle de endurecerse, no aniquilarse como el débil, no aniquilarse como el mediocre. Este hombre de ideales tiene el sufrimiento como algo para superarse. Les cuento que yo estaba en un programa e iban a hacerle a un compañero del programa una operación muy peligrosa. Y le dije yo, de aquí, porque dijo, puede ser que me muera. Pues si no te mueres, de aquí sales robustecido. Vas a ver que cambias. Tienes que cambiar. Son experiencias traumantes, son experiencias, o traumatizantes, son experiencias que no puede uno dejar de aprovechar.
Yo tuve un leñazo durísimo hace unos 12, 15 años y créanme que era peor. Bueno, entonces, pues salió y salió bien de su operación. Antes era un tipo pues, de una copa y de José Alfredo. Después de la experiencia, ahora fue de José Alfredo y de una copa. Cambió. Y entonces, no, el mediocre puede recibir la bendición y la maldición del sufrimiento, pero no cambia para nada. En Comala todo es sufrimiento, todo es culpa. Ahora, en el Comala vivo hay dos garañones, dos morhuecos, dos sementales. El padre Pedro Páramo, el hijo Miguel Páramo, no dejan a nadie en pie, hablando de mujeres, pero lo malo es que no se acercan a ellas por amor, sino a la manera sucia, iba a decir algo más feo, cerda de ese Gutiérrez de la Torre, que tenía tercerona, les dije en la mañana, para allegarle jovencitas. Él solo de por sí no hubiera podido. Entonces, Pedro Páramo, como Miguel, tenían sus conseguidoras. Nada más que la diferencia está en que Miguel era un botarate que no tenía más que sexualidad crispada, exacerbada. En cambio, Pedro Páramo, muy pocos personajes literarios he visto con más amor. Bueno, pues el Dante, con Beatriz, este hombre poeta, se me ha olvidado, hay unos ejemplos de amores grandísimos, y en la vida real aquel filósofo sabio Abelardo, que cuando el posible suegro supo que andaba con Eloísa, le quitó las anginas, y después ya para qué. Y sin embargo siguieron amándose muchísimo en la vida real, Abelardo y Eloísa. Y Petrarca con su amor, se me ha olvidado el nombre de ella. Pedro Páramo ama enormemente a Susana Santuán, la cual en medio de su locura de pronto va a decir, cuando le dan la comunión, va a decir, me la pasé muy bien en este momento, Florencio. Para ella fue una especie de orgasmo, vamos a decir, no religioso porque ella no era creyente, pero los manipuleos del padre Rentería hicieron que ella abriera la boca, le dieron la forma sagrada, se dice, dijo, me la pasé estupendamente. Ella se había casado con un Florencio que hacía la sexualidad a la orilla del mar, lo amaba, mientras ella, enloquecida, hablaba desvaríos. A un lado, callado, Pedro Páramo la amó desde que Comala olía a miel derramada, siendo él un niño, hasta que se murió, se cruzó de brazos y dice que se muera Comala. Todo dependía de él, y para mala suerte de él, cuando le llevan, lo adelanto porque todos lo conocemos, cuando llevan a sepultar a Susana, había llegado una feria, y la feria y las campanas y todo, y entonces este dolorido dice, me cruzaré de brazos y Comala morirá, y se murió Comala. Comenzó a morirse cuando en un Comala vivo, hermoso, pura poesía según la describe Rulfo, esta Comala comenzó cuando matan al padre de Pedro Páramo, que ya era un cacique en ciernes, arrasa con Comala, mata, y como nadie supo quién mató a don Lucas, ni siquiera era para él la bala, arrasa con tantos,
todo esto va marcando la decadencia y la entrada al dolor, al remordimiento, a la desesperanza. Ya nadie tiene esperanzas. Y en la religión católica sí hay esperanza. Ha medrado la religión católica con la esperanza de los fieles, dándoles la ilusión de la vida eterna, como dijo el padre Rentería. Pero en Comala, para desgracia de todos, el primero al que falta la fe es al padre Rentería. Así que dice, practica una religión totalmente aberrante. Por ejemplo, quienes se sientan libres de pecado, no, ellas iban a confesarse, las beatas estas. Quien se sienta libre de pecado, mañana acérquese a comulgar. Eso es terrible. O además decir, a ti no, tú no alcanzas salvación. El primero que cercena la esperanza de los creyentes es el propio padre Rentería. Una desgracia, un dolor constante, y yo trato de pensar en la felicidad, y es nada más en estos primeros capítulos, con una Comala viva, cuando un adolescente echa a volar papalotes y toca su mano, la mano de Susana San Juan, que antes de irse dice, amo a Comala por ti, pero lo detesto por todo lo demás. Crece Pedro Páramo, que tiene en el concepto de don Lucas, su padre, el destino de ser un vago, un bueno para nada, dice, lo hubiera yo metido de cura, siquiera sacaría de comer, le dice a Fulgor, que es el administrador. Pero cuando este tipo, Pedro Páramo, llega a la media luna, que está juntito a Comala, y creyéndose patrón, bueno, no el patrón, sino todo un administrador, le dice a Pedro, joven, le dice, mira Pedro, las cosas están así. Y dice Pedro, como sea, pero no olvides el don. Y de ahí en adelante, Fulgor ya no es más que un sirviente, un administrador de don Pedro Páramo. Entonces no resultó lo que don Lucas se imaginaba, resultó ser un cacique tan grande que en la Revolución Mexicana maniobró de modo tal que el gatopardismo fue exactamente lo que hizo este hombre. Aquí no llegó la revolución, porque ya la revolución la hizo Pedro Páramo, con su pequeña tropa. Entonces, Pedro Páramo hizo, a partir de que se muere su padre, un balazo que no iba ni para él, hizo de Comala un purgatorio, un infierno. Allí no hay salvación, ni siquiera por la fe. Lo primero que se pierde es la fe, porque el encargado de proyectarla, administrarla, reforzarla, que es el padre Rentería, no tiene fe ninguna. Entonces, ahora viene un pequeño capítulo de Pedro Páramo, niño todavía, y después ese embrujo terrible y hermoso de una muerta platicando con un vivo. Recuerden que en Comala hay 5 o 6 gentes vivas. Todos los demás, Damiana Cisneros, la Cuarraca, Dorotea, todos, Miguel Páramo, Pedro, esta Susana San Juan, todos están muertos. Entonces, esta es la Comala viva. Piensen, sientan la poesía que logra Rulfo, no por hacer palabras bonitas, el horror de la prosa poética, no, sino que aquí la belleza viene de las situaciones. Por la noche volvió a llover,
Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó él, solo se oía una llovizna callada. Se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Comillas, miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. Aquí vuelve a incrustar en una escena de Pedro Páramo de 8 o 10 años, reflexiones ya de grande, y aquí está su grandísimo amor. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. Hasta ahí. La lluvia se convertía en brisa, oyó, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, amén. Eso era acá adentro, donde las mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atracaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta. Fíjense en esto. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Y esto es lo que hace Rulfo en toda la novela, logra encoger el tiempo. Ya no es un pasado, ya no es un presente, no hay un futuro, todo es una simultaneidad de planos y de hacer hablar al muerto con el vivo, manejar de tal manera el tiempo que no podemos discernir en qué momento está ocurriendo todo. Por ejemplo, es un niño y está hablando de Susana, y aquí ya viene Eduviges muerta hablando del presente. Pero oigan esto, ahí estaba su madre en el umbral de la puerta con una vela en la mano, su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. Me siento triste, dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Y inmediatamente después, pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? Es Eduviges hablando con Juan Preciado, que él sí está vivo. Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto? No, solo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí un tal Abundio, el bueno de Abundio. Así que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero que encaminaba a mi casa, y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente, los tiempos han cambiado, pues desde que esto está empobrecido, ya nadie se comunica con nosotros.
de modo que él te recomendó que vinieras a verlo. Me encargó que la buscara. No puedo menos que agradecérselo. Fue un buen hombre y muy cumplido. Está hablando en pasado. Y acaba de dejarlo, Abundio acaba de dejar a Juan hace un rato, pero ya es pasado. No puedo menos que agradecérselo. Fue un buen hombre y muy cumplido. Era quien nos acarreaba el correo y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque todos lo queríamos. Nos llevaba y traía cartas, nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro lado del mundo y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Después ya no, dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no encontraba ningún sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones que usamos aquí para espantar las culebras de agua. Desde entonces se enmudeció, aunque no era mudo, pero eso sí, no se le acabó lo buena gente. Este de que hablo oía muy bien. No debe ser él. Además, Abundio ya murió. Debe haber muerto seguramente, ¿te das cuenta? Así que no puede haber sido él. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, volviendo a tu madre, te iba diciendo, sin dejar de oírla, me puse a mirar a la mujer. Miren la maestría de cómo la describen, exactamente una muerta. Sin dejar de oírla me puse a mirar a la mujer que tenía frente a mí. Pensé que debía haber pasado por años difíciles. Su cara se transparentaba como si no tuviera sangre y sus manos estaban marchitas y apretadas de arrugas. No se le veían los ojos. Llevaba un vestido blanco muy antiguo, recargado de holanes, y del cuello, empilada en un cordón, le colgaba una María Santísima del Refugio con un letrero que decía Refugio de Pecadores. Mientras la ven, ella está hablando de tal manera que ahora ya está mocha la relación. Un letrero que decía Refugio de Pecadores. Ese sujeto de que te estoy hablando, y él no lo había oído, ese sujeto de que te estoy hablando trabajaba como amansador en la Media Luna. Decía llamarse Inocencio Osorio, aunque todos lo conocíamos por el mal nombre del Saltaperico, por ser muy liviano y ágil para los brincos. Mi compadre Pedro Páramo, decía que estaba que ni mandado a hacer para amansar potrillos, pero lo cierto es que él tenía otro oficio, el de provocador. Era provocador de sueños. Eso es lo que era verdaderamente. Y a tu madre la enredó como lo hacía con muchas, entre otras conmigo. Una vez que me sentí enferma se presentó y me dijo, te vengo a pulsar para que te alivies. Y todo aquello consistía en que se soltaba sobándola a una, primero en las yemas de los dedos, luego restregando las manos, después los brazos, y acababa metiéndose con las piernas de una en frío, así que aquello al cabo de un rato producía calentura, y mientras maniobraba te hablaba de tu futuro. Se ponía en trance, remolineaba los ojos invocando y maldiciendo, llenándote de escupitajos como lo hacen los gitanos. A veces se quedaba en cueros porque decía que ese era nuestro deseo, y a veces le atinaba, picaba por tantos lados que con alguno tenía que dar. La cosa es que el tal Osorio le pronosticó a tu madre cuando fue a verlo que esa noche no debía repegarse a ningún hombre porque estaba brava la luna. Dolores
fue a decirme toda apurada que no podía, que simplemente se le hacía imposible acostarse esa noche con Pedro Páramo. Era su noche de bodas. Y allí me tienes a mí tratando de convencerla de que no se creyera del Osorio, que por otra parte era un embaucador embustero. No puedo, me dijo, anda tú por mí, no lo notará. Claro que yo era mucho más joven que ella y un poco menos morena, pero esto ni se nota en lo oscuro. No puede ser, Dolores, tienes que ir tú. Hazme ese favor, te lo pagaré con otros. Tu madre en ese tiempo era una muchachita de ojos humildes. Si algo tenía bonito tu madre, eran los ojos, y sabía convencer. Ve tú en mi lugar, me decía. Y fui. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía, y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él con gusto, con ganas, me atrinchilé a su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido, así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes de que amaneciera me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo?, me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Al año siguiente naciste tú, pero no de mí, aunque estuvo en un pelo de que así fuera. Quizá tu madre no te contó esto por vergüenza. Y viene, entre comillas y en bastardilla, este párrafo. Llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. Esto es el recuerdo, los recuerdos que pasan por la cabeza de Pedro Páramo, siempre pensando en Susana. Y luego, ella, sigue Eduviges, ella siempre odió a Pedro Páramo. Doloritas ya ordenó que me preparan el desayuno y tu madre se levantaba antes del amanecer. Prendía el mixtenco, los gatos se despertaban con el olor de la lumbre y ella iba de aquí para allá seguida por el rondín de gatos. Doña Doloritas, ¿cuántas veces oyó tu madre aquel llamado? Doña Doloritas, esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Y aunque no estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. Sigue el recuerdo, no sentir otro sabor, sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Y luego, entonces, Doloritas comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Yo los había acompañado esa tarde. Estábamos en mitad del campo mirando pasar las parvadas de los toros. Un sopilote solitario se mecía en el cielo. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Esto decía Pedro Páramo a su esposa. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Quisiera ser sopilote para volar a donde vive mi hermana. No faltaba más, doña Doloritas. Ahora mismo irá usted a ver a su hermana. Regresemos, que le prepare sus maletas. No faltaba más. Y tu madre se fue. Hasta luego, don Pedro. Adiós, Doloritas. Se fue de la media luna para siempre. Yo le pregunté muchos meses después a Pedro Páramo por ella. Quería más a su hermana que a mí. Allá debe estar a gusto. Además ya me tenía enfadado. No pienso inquirir por ella, si es eso lo que te preocupa. Pero ¿de qué vivirán? Que Dios las asista. Ahora, la voz de el abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Esto lo dijo Doloritas a Juan Preciado antes de morir, por supuesto. Y quizá estos recuerdos son de doña Doloritas y no de Pedro.
quién sabe. El abandono en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y ahora, dice Eduviges, y así hasta ahora que ella me avisó que vendría a verme, no volvimos a saber más de ella. La de cosas que han pasado, le dije, yo, Juan Preciado, la de cosas que han pasado, le dije, vivíamos en Colima. Esto lo está diciendo Juan Preciado. Recuerden, no nos lo dice a nosotros. Desde el vine a Comala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, mi Pedro Páramo, no nos los dice a nosotros. Eso sería digno de un novelista común y corriente, pero es Juan Rulfo. Esto se lo está contando a Dorotea. Los dos están embrocados, muertos, y le está diciendo a Dorotea cómo fue que llegó al pueblo y todo lo demás, no a nosotros, sino a una difunta, siendo el otro difunto. La de cosas que han pasado, le dije a Eduviges. Vivíamos en Colima arrimados a la tía Gertrudis, que nos echaba en cara nuestra carga. Aquí le hice notar a Rulfo que había cuatrapeado los nombres. Era Matilde y luego era Gertrudis. Y él me dijo, en la siguiente edición lo voy a corregir. La de cosas que han pasado, le dije. Vivíamos en Colima arrimados a la tía Gertrudis, que nos echaba en cara nuestra carga. ¿Por qué no regresas con tu marido?, le decía a mi madre. ¿Acaso él ha enviado por mí? No me voy si él no me llama. Vine porque te quería ver, dijo Dolores. Porque te quería, por eso vine. Lo comprendo, dice la otra, pero ya va siendo hora de que te vayas, si consistiera en mí. Ahora oigan esto, dice Juan. Pensé que aquella mujer, Eduviges, pensé que aquella mujer me estaba oyendo, pero noté que tenía borneada la cabeza como si escuchara algún rumor lejano. Luego dijo, ¿cuándo descansarás? Hasta aquí va a seguir contando. Eduviges va a seguir contando a Juan Preciado cómo, pues todo lo que ocurrió en el tiempo en que ella estaba viva, pero se lo cuenta como si ella lo estuviera en este momento. Ella tiene su casa llena de tiliches, ya vimos ustedes, tiliches que dejaban los que se iban, y se fueron los que quisieron y lograron salvarse de las malas artes de Pedro Páramo. Se fueron del pueblo, lo vaciaron y dejaban sus tiliches en la casona de Eduviges de Ada, donde Abundio le dijo que fuera con ella, allí a dormir. Preguntó en el pueblo cuál es la casa de Eduviges, y una señora ya de edad le dijo, junto al río. Esta señora de edad está viva junto con dos hermanos, ellos tres. Y aquí se citan otros dos que no aparecen, pero debe haber 3 o 5 humanos vivos en aquella Comala muerta, en donde muchos hablan. Habla Susana, Dorotea, Cisneros, ¿cómo se llama? Damiana, Pedro Páramo, él habla mucho. Juan Preciado está hablando con Dorotea, ambas muertas. Una víctima de Pedro Páramo, preciosa forma de decir, Pedro me atacó, no quería matarme, nomás hacerme esto, me dejó todo baldado, pero pues él quería vengar la muerte de su padre. Todos están hablando, sobre todo cuando hay lluvias, se remueven los difuntos y empiezan a platicar, y todos hacen esa especie de entramado global de lo que fue Comala, cómo se fue degradando Comala con la acción cochina de Pedro Páramo y una acción nefasta del padre Rentería, y todo
para que termine Comala siendo un lugar de castigo, un lugar infame, un inframundo donde los muertos se remueven cuando llueve. Caray, es muy tarde. Uno solo. Empezamos tarde porque llegamos tarde. Entonces, miren, de López Velarde, una de los tres poemas que traigo para ustedes, miren. No, este no es de López Velarde, otra. Lo primero que hay que decir en esta dulce, esta llorosa arena, cayendo de las manos, este tiempo, estos días, este fluir oscuro, inexorable, y este bendito corazón profundo, manantial de la muerte, y estos ojos que no alcanzan a ver ya nada, nada. Oigan esto, qué tristeza, qué fiesta, qué soledad. Esto nos cuadra a todos cuando vivimos en esta sociedad de mediocres. Qué tristeza, qué fiesta, qué soledad. Nadie ha de verlo, nadie al lugar de los árboles oscuros podrá llegar, nadie a la espesa sombra donde el agua flotante inextinguible extiende redes, nadie podrá hablar. Hay un muerto que puede oír las voces de los que quiere, hay una isla a donde llegan pájaros y cartas, hay un cementerio de mujeres en un lugar de abril. No puedo regresar. Digo que ya no puedo regresar. Miren cómo está en consonancia con la lobreguez del pueblo en el momento en que llega Juan Preciado, en donde ya no hay vida posible. Hay otro plano, el de Pedro Páramo, actuando. Allí se entiende perfectamente esa realidad de la revolución, de la cristera, todo esto, pero aquí puros secos, pura muerte, puro dolor. Hay vida. ¿Cuándo descansarás? Está pensando en Doloritas, ella que es amiga de Doloritas y ya las dos están muertas. Eduviges y Dolores, más adelante Eduviges va a decir, es que no me avisó que llegabas más que ayer. Y dice, Juan, ¿cómo le va a decir cómo le va a avisar que vine si ella ya se murió? Y dice esta, con razón su voz estaba tan lejos. Es una obra maestra del realismo mágico y le vamos a seguir, pero antes vamos a poner, y gracias.